A ver, hay coches que nacen de una idea genial, otros de un diseño rompedor, o simplemente de una necesidad del mercado. Pero, ¿y los que nacen de la pura y dura rivalidad? Esos que existen con un único propósito, derrotar a su archienemigo. Bueno, pues esta es la historia de uno de esos coches. Y la respuesta, como se pueden imaginar, es que sí, por supuesto que sí, porque para entender la leyenda del Opel Manta, primero de todo, hay que conocer al que era el rey indiscutible, el coche que dominaba las carreteras y, vamos, los sueños de media Europa a finales de los 60. Hablamos, claro, del Ford Capri. Era el coche a batir, el objetivo a derribar, un exitazo de ventas que además tenía un eslogan publicitario que era una genialidad. El coche que siempre te prometiste. Ante esto, Opel, que no era precisamente una marca pequeña, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que mover ficha, y rápido. Y vaya si movió ficha. Opel se puso manos a la obra y su plan era, la verdad, bastante astuto. Para que empezar de cero, tomaron la base de su berlina, el Ascona, que era un coche súper fiable, y sobre ella crearon un deportivo de tracción trasera con una misión, una sola: plantarse delante del Ford Capri, mirarle a los ojos, por así decirlo, y arrebatarle la corona. Su nombre, Manta. Y así, en 1970, empieza el primer capítulo de esta historia. Nace el Manta A, un coche que desde el minuto uno ya apuntaba maneras y sentó las bases de todo lo que vendría después. Y es que el Manta A tenía unas en la manga, como decíamos. No era un coche hecho desde una hoja en blanco, no. Usaba la base mecánica del Opel Ascona, que ya se sabía que era a prueba de bombas, pero la envolvía en una carrocería coupé que era sencillamente espectacular, y tenía detalles que lo hacían único, como esos 4 pilotos traseros redondos, que eran un claro guiño al Opel GT, uno de los deportivos más bonitos de la época. El resultado, un éxito inmediato, tan grande que hasta cruzó el charco y se vendió en Estados Unidos a través de los concesionarios de Buick. Casi nada. Otra de las claves de su éxito fue que Opel fue muy lista. El Manta era un coche para casi todo el mundo. Podías tener un modelo con un motor más modesto, de 1.2 o 1.6 litros, perfecto para el día a día, económico y resultón, o podías ir a por todas. Y a por todas significaba el GT/E. Ojo, que esto ya eran palabras mayores. Motor de 1.9 litros, con inyección electrónica de Bosch, una auténtica declaración de intenciones. Aquello ya no era solo un coche bonito, era un deportivo de verdad. Y hablando de ir a por todas, si queremos ver hasta dónde podía llegar el potencial de este coche, hay que quedarse con una cifra. Escuchen bien, 7,6 segundos. 7,6. Ese era el tiempo que tardaba en hacer el 0 a 100 una versión rarísima, casi una leyenda urbana, preparada con un turbo en el Reino Unido por un especialista llamado Broadspeed, una auténtica bestia parda de 156 caballos. Con esto quedaba claro que el chasis del Manta aguantaba eso y mucho más. Bueno, pues el Manta A fue un exitazo, pero en 1975 llegó el momento de evolucionar. Así nace el Manta B, la que sería la generación más longeva de todas y la que sin duda lo convirtió en el ícono popular y deportivo que recordamos hoy. Estuvo en producción más de una década. Y el cambio, estéticamente, fue radical. Se acabaron las curvas suaves y redondeadas del Manta A, tan típicas de principios de los 70. El Manta B era todo lo contrario. Líneas rectas, afiladas, una estética mucho más angulosa y, la verdad, más agresiva. Era el diseño de la segunda mitad de la década, y el Manta se adaptó a la perfección a los nuevos tiempos. Y como tuvo una vida tan larga, pues le dio tiempo a evolucionar un montón. Por ejemplo, no solo existió como coupé, en 1977 apareció una versión súper práctica con portón trasero, la CC. Y luego, en 1982, llegó una actualización muy importante, conocida como Manta B2, que lo puso al día con parachoques de plástico, que era lo que se llevaba, y sobre todo con nuevos motores OHC, mucho más eficientes. Y con esa actualización, con el Manta B2, pasó algo muy importante. El mítico apellido GTE se jubiló, y en su lugar aparecieron 3 letras que marcarían a fuego la historia de Opel para siempre. GSI. GSI. El Manta GSI pasó a ser el tope de gama, el coche más deseado, el póster en la pared de la habitación de miles y miles de jóvenes. Pero a ver, ser un ícono en la calle estaba muy bien, pero al Manta le faltaba conquistar otro territorio para convertirse en una leyenda con mayúsculas, y ese territorio no era otro que los tramos de rally. Aquí es donde su historia se vuelve épica. Y desde luego que se lo tomó en serio. Es que el coche parecía hecho para ello. Tenía un chasis fantástico, era de tracción trasera, esencial para derrapar y para el espectáculo, y además era duro como una roca. Era, la base perfecta sobre la que construir una máquina de carreras.
El salto a la competición no fue de un día para otro, fue un proceso. Primero, Opel empezó a experimentar con versiones especiales, como el increíble TE 2800, que le metía un motor de 6 cilindros al Manta. Imagínense. Con eso demostraron que el chasis aguantaba muchísima más potencia, y a partir de ahí se lanzaron a crear las famosas versiones de homologación, que básicamente son coches de calle que las marcas están obligadas a fabricar para poder competir con ellos en rallies. Y de esa necesidad nacieron 3 modelos que hoy son auténticas piezas de colección. Por un lado, los i200 y i240, que eran esos coches de calle con un toque deportivo que permitían a Opel legalizar sus coches de carreras. Pero, amigo, la joya de la corona, la bestia definitiva, fue el Manta 400. Esto ya era otro nivel, una máquina con una carrocería ensanchada, brutal, hecha para pelear en el mítico Grupo B, la que para muchos es la época más salvaje, espectacular y peligrosa de la historia de los rallies. El Manta 400 era un monstruo. Pero bueno, toda leyenda tiene su final, o al menos un final para su primera vida, aunque a veces, solo a veces, consiguen reinventarse de la forma más inesperada posible. En 1988, después de 18 años en el mercado y con más de 1 millón de coches vendidos entre las dos generaciones, la producción del Opel Manta se detuvo. Se acababa una era. Su sucesor, el Opel Calibra, tomaría el relevo. Y durante mucho tiempo pensamos que esa era la última página del libro del Manta. Pero entonces, más de 30 años después, en 2021, Opel hizo algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Presentaron el Manta GS Electromod. Ojo, que no era un nuevo modelo para vender en masa. No, era lo que se llama un one-off, una pieza única. Un ejercicio de diseño increíble en el que cogieron la carrocería de un Manta A de los de toda la vida y, literalmente, lo convirtieron en un coche eléctrico del siglo XXI. Y lo más alucinante de este prototipo es cómo consiguieron mezclar pasado y futuro. Por fuera era un Manta clásico, inconfundible, pero por dentro, un motor eléctrico. La parrilla delantera donde antes iban los faros ahora era una pantalla digital, el Pixel Visor, que podía escribir mensajes. Y ahora viene lo mejor, el detalle que enamoró a todo el mundo. Le dejaron la caja de cambios manual de 4 velocidades. Sí, un coche eléctrico con cambio manual. Un guiño espectacular a la conducción de antes, a sentir el coche. Es que el viaje de este coche ha sido increíble si lo pensamos. Nació para hacerle la competencia al Ford Capri, se convirtió en un coche de culto en las calles, se forjó una leyenda de acero en los rallies y ahora, décadas después, renace como un símbolo de que el futuro eléctrico no tiene por qué olvidar el pasado. Si toda esta historia ha parecido interesante y ha gustado este repaso, un me gusta al vídeo y una suscripción al canal es la mejor gasolina para seguir trayendo más leyendas del motor. Y, como no, ahora es el momento de las historias personales. Si alguien tuvo un Manta, o su padre, su tío, un amigo, o simplemente tienen un recuerdo especial con este coche, la sección de comentarios está abierta para compartir esas experiencias. Y es que este Manta eléctrico nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Es este el futuro de la nostalgia? ¿Es posible traer de vuelta a los íconos del pasado no como simples copias, sino reinventados para nuestro tiempo? El Manta demuestra que sí. Y nos recuerda que algunas leyendas nunca mueren de verdad, simplemente se quedan esperando a que les toque dar la siguiente vuelta al circuito.